Héctor Rosso. Es enfermero holístico y educador con más de 30 años de experiencia. También es el autor del libro Despertar Espiritual de un Enfermero. Bueno, acá me estoy sentando con Héctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias Bueno, por Claudia, venir. muchas gracias Felicitaciones por todo tu trabajo, Muchas Héctor. gracias, Claudia. Muchas Estás gracias. ahora viviendo en los Estados Unidos. Exacto. Pero de visita acá en el Uruguay. De visita, sí. Tengo los 15 años de mi sobrina y estamos aquí. Era un momento que Era un justificaba momento, volver sí, al Uruguay, especial. pero ya vamos a contar la historia de Héctor, que está en este libro Despertar Espiritual de un Enfermero, de la muerte de un hijo al amor bondadoso, y es tal cual así. Es el relato que pasa por la lucha, por el dolor, por la frustración, ¿por qué no? Por el enojo, hasta llegar al perdón, ¿no? Sin duda y que primero al poder perdonarse del uno para después poder perdonar a los demás. Una frase que parece hecha, pero es la manera, es el modo de transitar, es ¿no? el camino. Esta situación. Me va a gustar hablar de vos también, porque sos un coach de referencia ahora a nivel internacional, a nivel de lo que es esta organización de Jim Watson. Sí, es verdad. Mujer que te inició en esto del coaching, ligado no solamente a las familias y a los padres que hayan pasado por algo similar como vos, que es la pérdida de un hijo, sino también para lo que es el personal de enfermería, lo que es tu propia profesión, cómo apoyar al trabajador de la salud en estas épocas, ¿no? Así que, ¿por dónde empezar? Bueno, relatando un poco lo que te llevó a escribir este libro, que me imagino que te habrá removido un montón de cosas también, ¿no? Sin duda que sí. Vamos a recordar que Julieta tenía 6 años cuando le sobreviene un cáncer por el que luchó hasta los 13 años, exacto, ¿no? Sin duda, sin parar. Y por el que luchaste vos también, Sin porque duda. no dejaste, nunca le soltaste la mano, ¿no? Sin duda que sí. Antes de ir directamente al libro, quisiera agradecer a ustedes por esta invitación, a ti, Claudia, por dirigir esta charla. Y lo que quiero decir hoy es la importancia que tiene este espacio para enfermería. Creo que debemos dar más espacio a enfermería. La sociedad ha visto la importancia que tiene la enfermería en estos tiempos, con el tema del COVID. Se ha visto el rol, la importancia que tiene el cuidado y en la salud y el bienestar de las personas. Entonces, agradecer este espacio y hacer honor a todos los enfermeros que hoy nos están viendo, enfermeras y enfermeras que trabajan todos los días, y la importancia que tienen para la salud de nuestro país. Vos trabajaste 27 años como enfermero acá en el área pediátrica. Ahí trabajé en diferentes instituciones, arranqué en las emergencias móviles, pero como mi segunda casa es el Hospital Pediatra Rosell y la pediatría, pero en mis últimos 2 años fue como adjunto a dirección en Ceremos, son las 2 colonias psiquiátricas. Ahí hicimos toda una reforma de enfermería. Habrá sido un lindo reencuentro también con muchos colegas en estos días acá en el Uruguay, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos, aquí estamos viendo imágenes del libro y la estábamos viendo también a Julieta, que bueno, para vos ha significado también, además de tu hija, un ser de luz y una maestra. Sin duda, ¿no? esa es la palabra, un ser de luz. Es decir, ¿cómo se aprende a vivir con la pérdida de un hijo? El dolor de la pérdida de un hijo nunca desaparece. Lo que uno tiene que aprender es a vivir con el dolor, ¿no? Aprender a vivir con ese dolor. Y bueno, para mí el libro, la escritura del libro fue de sanación. Escribir el libro es un poco remover todo ese dolor, pero también es acallarlo, es poner un punto de inflexión y ser cada vez, confrontar ese dolor y seguir adelante, ¿no? En una parte del libro yo hablo de mi parte de negación y en un viaje a Paraguay que tuve, que lo hice solo, ahí pude confrontar mi dolor en un auto. Lo hice en mi auto, fui especialmente a Paraguay y confronté mi dolor, lloré, grité, pataleé y ahí me perdoné. Y ese fue el momento de inflexión donde pude avanzar en el libro. Y vos hablas de culpa, de quitarte la culpa. Sí, porque nos sentimos culpables. Porque a veces ¿Por qué aflora ese sentimiento de culpa cuando es algo que realmente les tocó vivir como familia en realidad? Claro, ¿no? pero la culpa es que a veces uno piensa que es capaz de tener el control de todo y es imposible. Uno no tiene el control de todo. Y la culpa pasa porque capaz que uno quiere hacer lo máximo y dice, capaz que fallé. Entonces
por ahí pasa la culpa. Y realmente hice todo lo que pude, creo que sí, que hicimos todo lo que y mucho más, pero paso por ahí. Claro. Entonces es bueno perdonar y perdonarse. Claro, y eso, o sea, eso viene después de ese proceso de negación, ¿no? Porque viene el dolor, la frustración. Cuando vos estuviste en la batalla y en la ilusión de recuperación, ¿no? Porque Julieta tuvo varias intervenciones, fue a San Pablo, incluso en una de las oportunidades hay una fotografía, se encontró con Lula, ¿no? Lo tenemos por ahí la fotografía, porque Lula también estaba transitando un cáncer después de haber salido del gobierno. Fue increíble. Y se encontraron ahí en la sala de espera con... Sí, estaban haciendo radioterapia y justo tenía uno después del otro y estaban los dos esperando y bueno, se encontraron. ¿Qué significó para Julieta haberse encontrado con...? Lula había dejado el poder hacía un mes y entonces había mucho despliegue de autos en la calle. Cuando venía él era todo un despliegue y Julieta decía que es todo esto. Y increíblemente le hablamos de que era el presidente de Brasil. Y bueno, se encontraron y él fue muy amable y la abrazó y conversaron. Seguro. Y fue un momento muy especial para ellos. El apoyo intransferible que solo le da un paciente a otro paciente, ¿no? Sin duda. Eso es imposible, por más amor que uno le ponga, por más que uno sea el padre, en el caso tuyo, claro. Es decir, a veces la contención viene de personas que están pasando por lo mismo. Claro, ¿no? pero vos pensás, un expresidente capaz que tiene un protocolo, no nos acerca. No, y fue todo totalmente humano. Seguramente muchos nos acordemos de Julieta, ¿no? Porque estamos hablando que ustedes en ese momento hicieron una campaña de difusión en medios muy importante, porque claramente no podían sobrellevar los dineros. Fue muy caro. Mucho dinero, porque ¿cuántas veces fue a...? Fue dos a San Pablo, pero la primera se hizo todo en el Sirio Libanés, que es un sanatorio de referencia a nivel latinoamericano, pero es muy costoso. Y ya la segunda vez ya no había cómo enfrentar económicamente el Sirio Libanés y tuvimos los médicos en Brasil hicieron toda la gestión para que Julieta ingresara al sistema público de San Pablo. Claro, y era un cáncer que le comprometía parte de la cara, digamos, la cara. Empezó un radomiosarcoma que empezó en región de parótidas y fue avanzando. Tuvo 3 recidivas, quiere decir que apareció 4 veces. Bueno, en el medio vos ya estabas separado de su mamá, hay 2 hermanitos ahí que también tuvieron que acompañar con gran dificultad, porque también hay que, como niño, tiene que comprender por qué papá no está, por qué nos dejan acá y viajan y nos quedamos con otra familia. Y eran púberes en ese momento. Ahora ya son grandes tus hijos. Son grandes, y me 24, imagino 25, Lucía. Que habrán entendido también con madurez todo ese proceso que al principio ha sido difícil para ellos también. Fue complejo, ¿no? fue difícil. Y a ver, ¿y cómo saltás vos entonces a esta ciencia del cuidado y al coaching? Que esta experiencia de vida te lleva ahí, te pone en ese lugar, ¿no? Porque vos hoy seguís trabajando para tus colegas de la salud, pero ya no desde la enfermería, quizá, sino más desde el coaching, ¿no? Sí. ¿Y cómo se pueden aplicar todas estas herramientas que vos aprendiste para ayudar en la salud de los pacientes y ir a una medicina más humanizada, ¿no? Claro. Primero que el instituto del cual trabajo, que es el Instituto Watson, es un instituto de enfermería, es una teoría de enfermería. Eso es lo importante que tiene. La enfermería debe cada vez trabajar más en las teorías, porque eso es lo que nos da un marco científico, eso es lo que nos hace la diferencia. Si no somos técnicos, entonces cada vez tenemos que aplicar más. Esta es una teoría de enfermería, una gran teoría de enfermería que se llama la ciencia del cuidado unitario y el cuidado humano. Después de mi negación, que estuve 2 años negando todo esto, que lo único que hacía era trabajar para tratar de olvidar todo, y uno no puede tapar el sol con un dedo. Y después de ese proceso entendí que tenía que seguir avanzando. Fui a un congreso en Chile en el año 2017, donde conocí a la doctora Watson y ahí me enamoré de la teoría. Y fue tan así que volví en noviembre y decidí realmente comenzar una nueva vida y formarme en todo esto del Caritas Coach y de la ciencia del cuidado. Y en 2018, en enero, partí a Estados Unidos. Hice el curso de Caritas Coach, ahora soy senior scholar en la ciencia del cuidado. Estoy haciendo mi PhD en Florida Atlantic University, que es sobre la ciencia del cuidado. Y la idea es transmitir todo esto para Latinoamérica. Actualmente tengo el rol de director del Instituto Watson para Latinoamérica y lo que estamos haciendo es diseminando, socializando, compartiendo la teoría. Hay que decir que vos en el medio también
conviviste con otras disciplinas, con el Reiki, con la decodificación, con los registros akáshicos, un montón de disciplinas que también te llevaron y te ligan a esta medicina del cuidado, que tiene mucho de eso. Exacto, por eso es despertar espiritual. Ahí está. ¿Y cuál es la premisa? Es decir, en lo que es el abordaje para ayudar a un colega tuyo. Estamos pensando que hemos pasado unas etapas muy complicadas con la pandemia, donde ha habido mucho nivel de estrés. Sin duda. Es decir, ¿qué viene a dar esta medicina del cuidado al profesional todos los días? Claro. Lo principal que esta teoría habla de que no solo tenemos que enfocarnos en lo físico, que es lo que la mayoría de los enfermeros nos enfocamos, lo físico, sino también lo mental, lo psicológico y sobre todo lo espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de espiritualidad, religión, va mucho más allá. Una conexión con la esencia, con el universo y con la tierra. Pensar que vos no creías en nada, ¿no? No, estaba totalmente escéptico a ¿Qué te cambió? Y esta experiencia. Pero lo bueno es que la gente pueda entender que no todos tenemos que vivir una experiencia tan traumática para cambiar, sino que a través de otras historias como la mía pueden entender de que hay otras cosas. Entonces, compartir esto me parece muy importante. ¿Y qué tan cerca o tan lejos está el sistema de salud uruguayo en aplicar esta ciencia del cuidado? Porque ahora se está hablando en el Uruguay mucho también de la humanización, de que ahora los médicos también tengan en su currícula un tiempo de transitar por ese modo de ver la medicina. ¿Es plausible en el Uruguay? Yo creo que hay una apertura. Enfermero que trabajó tantos años acá, ¿no? Creo que hay apertura, pero estamos en un proceso, en camino. ¿Qué resistencias hay? Bueno, creo que somos muy, especialmente Uruguay, que es un país que sabemos con la historia de Uruguay, que no tiene gran impronta en lo religioso y todo lo demás, y también en lo espiritual. Entonces, ponemos foco solo en lo científico. Entonces, es muy difícil a veces entender qué es una energía Reiki, qué es la importancia que tiene una meditación. Pero esto es algo tan simple como la importancia que tiene respirar en momentos de estrés. Un enfermero o un médico trabajan con estrés continuo y lo único que decimos que en esta teoría es que, por ejemplo, tomarte unos 30 segundos para centrarte, para respirar, para conectarte contigo mismo para seguir avanzando. ¿Sabés, Héctor, que hay una experiencia con el Gyatso aquí en Uruguay? Hay un colectivo que lo está haciendo, que lo empezó a hacer en los CTI, que está recorriendo el territorio y ha tenido resultados fantásticos, reconocidos por los propios profesionales de la medicina. ¿En Estados Unidos se está haciendo eso? ¿Hay departamentos dentro de los hospitales que tienen ese abordaje holístico? Y sobre todo hay asociaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Asociación de Enfermeras Holísticas y, por ejemplo, el Caritas Coach está aprobado por ellas. Como son en Estados Unidos todo certificado y existe todo eso. Uno piensa, Estados Unidos es muy lógico, pero no, están abiertos a eso. En Uruguay tenemos un grupo en enfermería que está ligado al Instituto Watson y es el grupo de Uruguay de enfermería que están trabajando y actualmente están trabajando haciendo actividades en el Instituto de Cáncer. Entonces, ¿te das cuenta la perfección del universo, ¿no? Porque vos tenés una profesión de las más nobles que existen, que es el del enfermero y de la enfermera, ¿no? El que sostiene, el que acompaña, el que aconseja, el que apaña, ¿no? Porque todos hemos estado en algún momento internados o hemos pasado un problema de salud. ¿Y quién es el que te da una mano, el que no te la suelta nunca? Sin duda. Está bueno reconocerlo. Y te agradezco, ¿no? que lo Y está buenísimo que hayas encontrado ese camino también. Muchas gracias. Y que a través de este libro hayas encontrado la sanación para sanarte, para sanar a otros y para que otros papás que están pasando por lo mismo encuentren que se puede seguir adelante y vivir. Es un libro que está escrito en los dos idiomas, para un lado y para el otro. ¿Y que se puede conseguir acá en librerías o no? No, lo pueden conseguir a través del instituto, mi página web. Ahí va. Pero ebook se puede conseguir. Perdón, lo estaba poniendo al revés. Porque lo tenés que doblar así, para un lado y para el otro. ¿Se puede conseguir en ebook también? Sí, o sea, que se puede buscar. Fácil. La verdad es que recomiendo que se tomen el tiempo, si quieren o en vacaciones, para leer esta historia. Es realmente un despertar, es el despertar de Héctor, que puede significar el despertar de todos nosotros. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente, y todo lo mejor para ti. Muchas gracias.